Jamás pensé que mi propia hija sería capaz de clavar un puñal tan profundo en mi corazón. Pero ese martes por la mañana descubrí de qué estaba hecha realmente. Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando recibí un mensaje en el celular que me hizo temblar de la cabeza a los pies. «Ya nos vamos, mamá. Vendí tu casa de playa y el reloj de papá. Adiós». Así, sin más explicación, sin una llamada, sin siquiera el coraje de decírmelo a la cara. Mi nombre es Teresa Morales. Tengo 64 años y hasta hace 6 meses creía tener una familia que me amaba. Enviudé hace poco más de un año y aún estaba luchando por sanar las heridas que dejó la partida de mi querido esposo, cuando mi única hija, Sofía, me mostró su verdadera cara. Todo comenzó esa mañana de martes. Yo estaba esperando mi turno para el chequeo médico de rutina, cuando mi celular vibró con ese mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Lo leí 1 vez, 2 veces, 3 veces, incapaz de procesar lo que estaba viendo en la pantalla. Sofía había vendido la casa de playa. Nuestra casa de playa. Ese pedacito de paraíso que su padre y yo habíamos comprado, después de ahorrar durante 15 años, ladrillo a ladrillo, peso a peso. Y no solo eso, también había vendido el reloj de oro de su padre, ese Omega que él había comprado para celebrar nuestro 20º aniversario de bodas y que jamás se quitó de la muñeca hasta el día de su muerte. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. 1 vez, 2 veces, 3 veces, todas iban directamente al buzón de voz. Finalmente, al 4º intento, me contestó con esa voz irritada que había aprendido a reconocer en los últimos meses. «¿Qué pasó, mamá? Estoy ocupada empacando». «Sofía, ¿qué significa ese mensaje? No puedes haber vendido la casa y el reloj de tu padre. No tienes derecho». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego escuché una risa corta, casi burlona, que me heló la sangre. Técnicamente eran cosas de papá, mamá, y papá ya no está. Mira, no tengo tiempo para dramas. Ricardo consiguió una oportunidad de negocio increíble en Cancún y necesitábamos el dinero rápido. Tú tienes ese apartamento para vivir. Es más que suficiente para una persona mayor. ¿Persona mayor? Soy tu madre, Sofía. Ya lo hice, mamá. Los documentos que firmaste el mes pasado me daban poder para hacerlo. Ni siquiera los leíste bien. Todo está legalmente a mi nombre ahora. El dinero ya está transferido y Ricardo está esperándome. Nos vamos en 2 horas. Mi voz se quebró cuando le supliqué. «Hija, por favor, no puedes hacer esto. Esa casa tiene 30 años de nuestra historia familiar. Mamá, deja de ser tan dramática. Tienes 64 años. No necesitas casa de playa. Ricardo y yo merecemos disfrutar la vida mientras somos jóvenes. Además, ya compramos los boletos de avión». Y sin más, colgó. Me quedé allí sentada en esa silla incómoda del consultorio, con el teléfono aún en la mano, sintiendo como si un torbellino de emociones me estuviera consumiendo por dentro. Vergüenza, rabia, traición, desesperación. Todo al mismo tiempo. La secretaria me llamó para pasar con el doctor, pero yo apenas podía escuchar. Le pedí que reagendara mi cita. No tenía condiciones emocionales para un chequeo médico en ese momento. Necesitaba volver a casa y entender qué había pasado con mi vida. En el camino de regreso recordé esos poderes que había firmado. Sofía había llegado a casa un mes después del funeral de su padre, con una pila de papeles. «Son solo formalidades para organizar la herencia, mamá. Firma aquí para que yo pueda encargarme de todo por ti». Y yo, sumida en el dolor del luto y confiando ciegamente en mi única hija, firmé sin leer una sola línea. Qué ingenua había sido. Qué tonta. Cuando llegué a mi apartamento, ese que Sofía había llamado despectivamente suficiente para una persona mayor, me desplomé en el sofá donde tantas noches había llorado la ausencia de mi esposo. Cada rincón de esa casa tenía su presencia. Su sillón favorito, sus libros, sus fotografías, y en la cómoda del living
La foto del día que compramos la casa de playa en la Riviera Maya. Esa noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama, recordando los últimos meses, cómo Sofía se había mostrado tan atenta después de la muerte de su padre. Cómo venía a visitarme 3 veces por semana, siempre preguntando por documentos, por cuentas bancarias, por los bienes que él había dejado. Ahora todo tenía sentido. No era amor filial, era puro interés. ¿Te gustaría que continúe con la parte 2 de la historia? Al amanecer del día siguiente, me levanté con una determinación que no sabía que tenía. Había pasado toda la noche reviviendo cada conversación, cada visita de Sofía en los últimos meses, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Preparé mi café matutino con manos temblorosas y me dirigí al estudio de mi esposo, ese pequeño rincón donde él guardaba todos nuestros documentos importantes. Durante 43 años de matrimonio, yo había confiado completamente en él para manejar nuestros papeles, nuestras finanzas, nuestro futuro. Ahora me encontraba sola, tratando de descifrar qué había hecho mi propia hija con nuestra vida. Abrí el cajón principal del escritorio y saqué la carpeta azul donde guardábamos los documentos más recientes. Allí estaban, esos malditos papeles que había firmado sin leer. Los extendí sobre la mesa y comencé a leer línea por línea, palabra por palabra, sintiendo cómo la sangre se me helaba con cada párrafo. Poder general amplio e irrevocable, decía el encabezado en letras grandes y negras. Y debajo, con esa letra jurídica tan complicada, se detallaba todo lo que le había concedido a Sofía. No era simplemente un poder para organizar la herencia, como ella me había dicho. Era una autorización completa para vender, comprar, transferir, hipotecar y disponer de absolutamente todos mis bienes como si fuera yo misma. Mi hija tenía poder total sobre mi casa, mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis joyas, absolutamente todo. Y yo se lo había dado en bandeja de plata, firmando como una tonta en medio de mi dolor por la pérdida de mi esposo. Recordé perfectamente ese día. Había sido un viernes por la tarde, exactamente un mes después del funeral. Yo estaba sentada en el mismo sofá donde ahora me encontraba, rodeada de condolencias sin leer y facturas sin pagar, cuando Sofía llegó con Ricardo y esa carpeta llena de documentos. «Mamá, sé que es difícil para ti pensar en estas cosas ahora, pero tenemos que organizar todo el papeleo de papá», me había dicho con esa voz dulce que ahora reconocía como pura manipulación. «Yo puedo encargarme de todo por ti. Solo necesitas firmar estos documentos para que tenga autoridad legal. Son puras formalidades». Ricardo había estado allí también, sentado en silencio pero observando todo con esos ojos calculadores que ahora entendía completamente. Él había sido parte del plan desde el principio. Continué revisando los papeles y encontré algo que me hizo sentir náuseas. Había 3 copias de cada documento. Una para mí, una para Sofía y una tercera que tenía anotaciones al margen con la letra de mi hija. Notas como banco principal, cuenta de ahorros, casa de playa, escritura original, reloj, tasación pendiente. Sofía había estado planificando esto desde el día del funeral de su padre. Me dirigí a la recámara y abrí el closet donde guardaba mis documentos personales. Busqué la caja de zapatos donde tenía todos los recibos y papeles de los últimos meses. Y allí, entre facturas de servicios y estados de cuenta, encontré algo que me dejó sin aliento. Eran fotocopias de anuncios de venta, anuncios que Sofía ya había preparado para vender la casa de playa y el reloj de su padre. Los había impreso semanas antes de enviarme ese mensaje cruel. Todo estaba planeado al detalle. Las fotografías de la propiedad, la descripción del inmueble, incluso el precio que consideraba justo para una venta rápida. El precio era ridículamente bajo. La casa que habíamos comprado por 300.000 pesos y que ahora valía al menos 1.200.000,
Sofía la había anunciado por 700.000 pesos. Una ganga para cualquier comprador. Una pérdida devastadora para mí. En otro papel encontré anotaciones sobre el reloj. Omega Speedmaster, oro macizo, edición limitada, valor estimado 80.000 pesos. Sofía había hecho su tarea. Había investigado, había tasado, había planificado cada detalle de su traición, mientras yo lloraba la muerte de mi esposo. Lo más doloroso de todo era darme cuenta de cómo había usado mi vulnerabilidad en su contra. Cada visita, cariñosa, cada «¿Cómo estás, mamá?», cada «No te preocupes por nada, yo me encargo», había sido parte de una estrategia fría y calculada para apoderarse de todo lo que su padre y yo habíamos construido juntos. Recordé cómo insistía en quedarse a ordenar los papeles de su padre después de cada visita. «Déjame ayudarte, mamá. Sé lo difícil que es para ti tocar estas cosas». Y yo, agradecida por su aparente bondad, la dejaba revisar todo, llevarse documentos, para organizarlos mejor, tomar fotografías, para tener respaldos digitales. Ahora entendía que había estado catalogando nuestro patrimonio como un tasador profesional. También recordé las conversaciones extrañas que había tenido con Ricardo durante esas visitas. Él siempre hacía preguntas muy específicas sobre las finanzas familiares, sobre las propiedades, sobre las inversiones de su padre. «Solo por curiosidad, suegra», decía con esa sonrisa falsa. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar estos conocimientos. El muy cínico había estado estudiando nuestras finanzas para planificar el robo perfecto. Encontré también los recibos de las llamadas que Sofía había hecho desde mi teléfono fijo durante sus visitas. Llamadas a agencias inmobiliarias, a casas de empeño, a compradores de joyas antiguas. Había usado mi propia casa como oficina para planificar mi despojo. La traición era tan completa, tan sistemática, tan fría, que tuve que sentarme en el borde de la cama para procesar toda la información. Mi única hija, la niña que había criado con tanto amor, que había educado, que había apoyado en cada decisión de su vida, había pasado meses planeando cómo robarme todo lo que tenía. Pero lo que más me dolía no era la pérdida material. Era la pérdida de la hija que creía conocer. La Sofía que recordaba de su infancia. La que lloraba cuando veía películas tristes. La que me traía flores del jardín cada día de las madres. Había desaparecido por completo. En su lugar había una mujer capaz de explotar el dolor de su madre viuda para enriquecerse. Esa tarde, mientras organizaba todas las evidencias de la traición de Sofía, tomé una decisión. No me quedaría como víctima pasiva de su codicia. Si ella había planeado todo tan meticulosamente, yo también podía planificar mi respuesta. El primer paso sería entender exactamente qué poderes legales tenía y cómo podía anularlos. El segundo sería descubrir si aún había tiempo de detener las ventas o recuperar lo robado. Y el tercero, el más importante, sería asegurarme de que mi hija aprendiera que subestimar a su madre había sido el error más grande de su vida. Esa noche, después de haber revisado minuciosamente todos los documentos que confirmaban la traición sistemática de Sofía, decidí revisar cada rincón de la casa en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme a enfrentar esta pesadilla. Mi esposo había sido un hombre extremadamente meticuloso y organizado. Si había alguna solución, algún recurso que yo no conociera, él lo habría guardado en algún lugar. Comencé por su escritorio, revisando cada cajón, cada carpeta, cada sobre que había dejado atrás. Encontré documentos de seguros, garantías de electrodomésticos, manuales de instrucciones que había guardado religiosamente durante décadas. Pero nada que pudiera servirme para recuperar lo que mi hija me había arrebatado. Continué con el armario de nuestro dormitorio. Revisé sus trajes, sus zapatos, cada bolsillo de cada prenda que aún conservaba su aroma. Era doloroso tocar sus pertenencias, pero la desesperación me daba fuerzas para continuar buscando. Fue entonces cuando recordé algo que había olvidado completamente
en medio del caos de su muerte y el funeral. 3 días antes de fallecer, cuando ya sabíamos que su condición era terminal, mi esposo me había entregado un sobre manila de color amarillento. Guarda esto en tu joyero, Teresa, en el fondo, donde nadie lo encuentre. Me había dicho con esa voz débil pero firme que aún resonaba en mi memoria. Si algún día necesitas abrirlo, lo sabrás. Pero espero que nunca tengas que hacerlo. En ese momento, abrumada por la proximidad de su partida, simplemente había tomado el sobre y lo había guardado donde me pidió, sin hacer preguntas. Los días siguientes habían sido un torbellino de médicos, hospital, despedida final y después el funeral, los pésames, el papeleo. Completamente había olvidado la existencia de ese sobre. Corrí hacia mi joyero, ese pequeño cofre de madera que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Saqué todas las joyas, todos los collares, todos los aretes que raramente usaba, hasta llegar al fondo forrado con terciopelo azul. Allí estaba, exactamente donde lo había dejado 2 años atrás. El sobre manila, ligeramente amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de mi esposo. Para mi querida Teresa, solo en caso de emergencia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el sobre. Dentro había varios documentos doblados cuidadosamente y una carta manuscrita con esa letra firme y decidida que conocía también. La primera línea ya me dejó sin aliento. Mi amada Teresa, si estás leyendo esto, es porque algo grave ha sucedido. Pero quiero que sepas que siempre estuve preparado para protegerte, incluso después de mi partida. Tuve que detenerme un momento. Las lágrimas nublaban mi vista y el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Respiré profundo y continué leyendo. Durante nuestros 43 años de matrimonio, aprendí muchas cosas sobre la vida, sobre las personas y sobre nuestra hija. La más importante, siempre hay que tener un plan de respaldo cuando se trata de proteger a los que amamos. La carta continuaba revelando un aspecto de mi esposo que jamás imaginé conocer. Mientras yo veía solamente al hombre cariñoso y transparente que había sido mi compañero de vida, él había estado observando, analizando y, más importante aún, preparándose para situaciones que yo nunca creí posibles. Teresa, nuestra hija Sofía, siempre mostró una relación problemática con el dinero y los bienes materiales que me preocupaba profundamente. La forma en que hablaba de herencias, de propiedades, de lo que nos correspondería cuando otras familias enfrentaban pérdidas, me hizo entender que algún día podría intentar aprovecharse de tu bondad. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba pasando. Por eso, mi amor, durante los últimos 15 años, construí silenciosamente una red de seguridad financiera que solo yo conocía. Mantuve inversiones separadas, propiedades adquiridas a través de sociedades, cuentas bancarias en tu nombre, pero con claves que solo yo manejaba. Mi corazón se aceleró. ¿Propiedades? ¿Cuentas bancarias? ¿De qué estaba hablando? Pasé a los documentos adjuntos y lo que vi me dejó completamente sin palabras. Escrituras de 3 inmuebles comerciales en el centro histórico de la ciudad, todos alquilados a empresas establecidas con contratos de arrendamiento a largo plazo. Estados de cuenta de 2 bancos diferentes, mostrando saldos que jamás imaginé poseer. Certificados de inversión en fondos gubernamentales y acciones de empresas sólidas. Pero la revelación más impactante estaba en la última página. La escritura de un edificio residencial de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad. El mismo edificio donde vivían Sofía y Ricardo desde hacía 5 años. Sí, mi querida Teresa. Continuaba la carta como si hubiera adivinado mi sorpresa. Somos los verdaderos propietarios del edificio donde nuestra hija vive con ese hombre. Compré el inmueble completo cuando ellos decidieron mudarse allí, utilizando una empresa fantasma para mantener el anonimato. No podía procesar la información.
Sofía y Ricardo habían estado pagando alquiler durante 5 años, creyendo que vivían en un edificio de lujo por sus propios méritos, sin saber que cada peso de renta iba directamente a una cuenta que ahora me pertenecía. Ricardo siempre se jactó de haber conseguido ese apartamento por sus conexiones empresariales, de vivir en el edificio más exclusivo de la zona. Nunca supo que su suegro era quien firmaba sus recibos de alquiler cada mes. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír en medio de mi asombro. Mi yerno, que siempre había menospreciado a nuestra familia como gente sencilla sin ambiciones, había estado enriqueciendo sin saberlo a la misma familia que despreciaba. La carta concluía con instrucciones detalladas sobre cómo acceder a todas las cuentas, contactos de abogados de confianza que habían ayudado a estructurar todo, y una reflexión final que me llegó directo al corazón. Este es mi regalo final para ti, Teresa. No solo la seguridad financiera que mereces, sino también el poder de decidir cómo enfrentar la ingratitud de nuestra hija. Puedes usar esta información ahora o esperar el momento perfecto. La decisión es completamente tuya. Me quedé sentada en el borde de la cama, rodeada de papeles que revelaban una realidad completamente diferente a la que había conocido. No era una viuda desprotegida que había sido robada por su hija codiciosa. Era una mujer con recursos considerables y, más importante aún, con todas las cartas necesarias para enseñarle a Sofía la lección más importante de su vida. Pasé toda la noche despierta, estudiando cada documento, cada escritura, cada estado de cuenta que mi esposo había dejado cuidadosamente organizados en ese sobre. Con cada página que revisaba, mi asombro crecía exponencialmente. No solo había previsto la traición de Sofía, sino que había construido un imperio financiero completamente secreto durante décadas de nuestro matrimonio. Los 3 inmuebles comerciales estaban ubicados estratégicamente en el corazón financiero de la ciudad. El primero albergaba una sucursal bancaria importante, con un contrato de arrendamiento por 20 años. El segundo era ocupado por una firma de contadores prestigiosa, y el tercero funcionaba como sede de una compañía de seguros reconocida nacionalmente. Cada propiedad generaba ingresos mensuales que superaban cualquier salario que hubiera imaginado poseer. Pero la joya de la corona era definitivamente el edificio residencial, donde Sofía y Ricardo habían vivido durante los últimos 5 años, creyendo que su estilo de vida lujoso era producto del éxito empresarial de él. La ironía era tan perfecta que resultaba casi poética. Mi yerno, que constantemente presumía ante sus amigos sobre sus inversiones inteligentes y su olfato para los negocios, había estado pagando religiosamente cada mes a la familia que tanto despreciaba. Revisé los contratos de arrendamiento del edificio y descubrí detalles que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Ricardo no solo pagaba una renta considerable por su apartamento, sino que además había firmado cláusulas de penalización por ruido excesivo debido a las fiestas constantes que organizaba. Cada multa, cada cargo adicional por servicios especiales, cada peso extra que había desembolsado durante años, había ido directamente a incrementar el patrimonio familiar. Los estados de cuenta bancarios revelaban una administración financiera impecable. Mi esposo había reinvertido sistemáticamente las ganancias de los alquileres, había diversificado en fondos de inversión conservadores y había mantenido reservas líquidas suficientes para cualquier emergencia. La disciplina y la visión a largo plazo que había demostrado eran extraordinarias. Encontré también una carpeta con fotografías que me dejaron sin palabras. Eran imágenes tomadas discretamente durante eventos sociales donde Ricardo se jactaba de su supuesto éxito financiero. Mi esposo había documentado cada ocasión en que nuestro yerno había mentido sobre su patrimonio, cada vez que había atribuido su nivel de vida a su propia brillantez empresarial. En una de las fotografías tomada en la fiesta de cumpleaños de Sofía del año anterior, pude ver a Ricardo señalando orgullosamente hacia las ventanas de su apartamento, mientras explicaba a otros invitados cómo había conseguido el mejor inmueble del edificio más exclusivo de la zona, gracias a sus contactos empresariales.
La realidad era que había conseguido ese apartamento simplemente porque mi esposo había decidido que su hija merecía vivir cómodamente, aunque fuera con un hombre que no valoraba a su familia. Pero lo que más me impresionó fue descubrir la meticulosa planificación que había requerido mantener este secreto durante tanto tiempo. Mi esposo había creado una empresa de administración inmobiliaria legítima, con empleados reales y oficinas funcionales, únicamente para manejar sus propiedades sin revelar su identidad como propietario final. Esta empresa se encargaba de cobrar las rentas, manejar el mantenimiento y tratar con los inquilinos, incluyendo a nuestra propia hija. Los registros mostraban que Sofía había llamado múltiples veces a las oficinas de esta empresa para quejarse de problemas menores en su apartamento, sin saber jamás que estaba hablando indirectamente con empleados de su propio padre. Había exigido reparaciones urgentes, había negociado mejoras en el inmueble, había solicitado servicios adicionales. Todo mientras trataba a los representantes con esa actitud altanera que había desarrollado en los últimos años. Revisando más detalladamente los documentos financieros, calculé que el valor total del patrimonio secreto superaba por lo menos 10 veces el valor de la casa de playa y el reloj que Sofía había vendido. Mientras ella se creía muy inteligente por haberse apropiado de unos cuantos cientos de miles de pesos, existía un imperio financiero que podría asegurar mi bienestar por el resto de mi vida y probablemente el de varias generaciones futuras. Encontré también correspondencia entre mi esposo y sus asesores legales discutiendo específicamente el tema de Sofía. Las cartas revelaban que él había consultado sobre las mejores formas de proteger el patrimonio familiar en caso de que nuestra hija intentara aprovecharse de mi eventual viudez. Los abogados habían sugerido varias estrategias, incluyendo fideicomisos irrevocables y estructuras corporativas complejas. Pero mi esposo había optado por algo más simple y elegante: mantener todo en secreto hasta el momento apropiado. Una nota manuscrita al margen de uno de estos documentos legales me llamó particularmente la atención. Mi esposo había escrito: Teresa merece tener opciones cuando llegue el momento. No quiero limitarla con estructuras rígidas. Ella sabrá qué hacer cuando entienda completamente la situación. Esa confianza en mi juicio, esa fe en mi capacidad para manejar una situación tan compleja, me llenó de una determinación que no había sentido en años. Mi esposo no solo me había dejado recursos financieros, me había dejado el poder de decidir cómo y cuándo revelar la verdad a nuestra hija ingrata. Al amanecer, después de haber absorbido completamente la magnitud de lo que había descubierto, tomé una decisión. No confrontaría a Sofía inmediatamente con esta información. Primero necesitaba entender mejor mis opciones legales, asegurarme de tener control total sobre todos los aspectos de esta fortuna oculta y planificar cuidadosamente cómo usar este conocimiento para enseñarle la lección que tanto necesitaba aprender. Mi hija había subestimado gravemente a su madre. Había asumido que era una viuda indefensa y fácil de manipular. Pronto descubriría que había cometido el error más costoso de su vida. Con la primera luz del amanecer, ya tenía clara mi estrategia. Necesitaba actuar con la misma metodología y discreción que mi esposo había demostrado durante años. Si Sofía había planeado meticulosamente su traición, yo organizaría mi respuesta con aún mayor precisión. Revisé nuevamente la lista de contactos que mi esposo había incluido en el sobre secreto. Entre los nombres destacaba el del licenciado Miguel Sandoval, descrito como abogado de absoluta confianza, conoce toda la estructura patrimonial. Según las notas adjuntas, este profesional había sido pieza clave en la creación de la empresa fantasma y en el diseño de toda la arquitectura legal que había mantenido oculto nuestro verdadero patrimonio. Marqué el número desde temprano en la mañana. La secretaria me informó que el licenciado tenía agenda completamente llena, pero cuando mencioné mi nombre completo y expliqué que llamaba por indicación póstuma de mi esposo, la actitud cambió inmediatamente.
Señora Morales, por supuesto. El licenciado hasta ha estado esperando su llamada durante meses. Puede recibirla esta misma mañana si es urgente. Una hora después me encontraba en las elegantes oficinas del despacho jurídico, ubicado en uno de los rascacielos más modernos de la zona financiera. El licenciado Miguel resultó ser un hombre de aproximadamente 45 años, con esa presencia serena que inspira confianza inmediata. Señora Teresa, lamento mucho su pérdida. Su esposo era un hombre excepcional, y me honra haber trabajado con él durante tantos años. Comenzó con evidente sinceridad. Imagino que finalmente necesita acceder a la información que él preparó tan cuidadosamente. Le relaté brevemente lo sucedido con Sofía, mostrándole los documentos del Poder General y explicándole cómo mi hija había aprovechado mi vulnerabilidad para apropiarse de los bienes conocidos. El licenciado escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, asintiendo con expresiones que revelaban que nada de esto le sorprendía. Su esposo predijo esta situación con una precisión inquietante, comentó cuando terminé mi relato. De hecho, hace aproximadamente un año, me pidió que preparara todos los instrumentos legales necesarios para transferirle el control absoluto de la totalidad del patrimonio oculto en caso de que algo así ocurriera. Extendió sobre su escritorio una carpeta voluminosa que contenía documentos perfectamente organizados. Contratos actualizados de todos los arrendamientos, estados financieros detallados de cada propiedad, reportes de las inversiones en fondos y acciones, y lo más importante, los poderes legales que me convertían oficialmente en la única propietaria y administradora de todo el imperio financiero secreto. La empresa Desarrollos Inmobiliarios Costeros, que su esposo creó, tiene actualmente bajo administración propiedades por un valor conservador de 8 millones de pesos, explicó mientras señalaba diferentes documentos. Los ingresos mensuales por concepto de arrendamientos superan los 150.000 pesos, sin incluir las ganancias de las inversiones en mercados financieros. Las cifras eran tan abrumadoras que tuve dificultades para procesarlas completamente. Mientras Sofía celebraba haber obtenido algunos cientos de miles de pesos con la venta de la casa de playa, existía un flujo constante de ingresos que multiplicaba esa cantidad mes tras mes. El licenciado continuó explicándome los detalles más fascinantes del sistema que mi esposo había diseñado. La empresa administradora no solo manejaba nuestras propiedades, sino que había adquirido varios contratos de administración de inmuebles de terceros para darle mayor credibilidad y volumen de operaciones. Esto significaba que funcionaba como una empresa completamente legítima en el sector inmobiliario. Su yerno Ricardo ha tenido interacciones regulares con nuestros ejecutivos de cuenta durante todos estos años, comentó con una sonrisa que no pudo disimular completamente. Siempre ha sido muy exigente respecto al mantenimiento de su apartamento, muy específico sobre las mejoras que considera necesarias. Jamás sospechó que cada solicitud llegaba directamente a reportes que su suegro revisaba personalmente. Me mostró entonces una colección de grabaciones de las llamadas telefónicas que Ricardo había hecho a las oficinas de la empresa. En ellas se podía escuchar claramente su tono altanero y demandante al solicitar servicios adicionales, al quejarse de demoras en reparaciones menores, al negociar mejoras en las áreas comunes del edificio. En una grabación particularmente reveladora, Ricardo discutía con uno de los ejecutivos sobre la posibilidad de adquirir un segundo apartamento en el mismo edificio. Mire, ustedes saben que soy un inquilino ejemplar. Pago puntualmente, cuido la propiedad, tengo excelentes referencias comerciales. Necesito expandir mi espacio porque mis negocios están creciendo exponencialmente. La realidad era que Ricardo jamás había tenido negocios propios exitosos. Vivía principalmente de trabajos temporales como consultor, complementados ocasionalmente con pequeñas inversiones especulativas que raramente generaban ganancias significativas. Su capacidad para mantener el estilo de vida lujoso dependía casi exclusivamente de la renta subsidiada que, sin saberlo, su suegro le había estado proporcionando durante años.
Su esposo estableció el precio del alquiler aproximadamente 30% por debajo del valor real de mercado, me explicó el licenciado. Quería asegurar que Sofía viviera cómodamente, pero también quería observar si Ricardo desarrollaba algún sentido de gratitud o humildad al recibir esa ventaja económica oculta. Los reportes mostraban que la estrategia había tenido exactamente el efecto contrario. Ricardo se había vuelto más arrogante con el tiempo, más despectivo hacia nuestra familia, más convencido de su propia superioridad financiera. Había interpretado su buena fortuna como confirmación de su brillantez empresarial, sin cuestionar jamás por qué conseguía tan fácilmente cosas que otros profesionales de su nivel no podían permitirse. El licenciado me entregó también documentación detallada sobre las investigaciones discretas que se habían realizado sobre las finanzas personales de Ricardo. Los reportes revelaban un patrón preocupante de gastos que superaban consistentemente sus ingresos declarados, deudas de tarjetas de crédito que pagaba mínimamente y préstamos personales que había obtenido usando como referencia su dirección en el edificio exclusivo. Básicamente, su yerno ha estado viviendo una mentira financiera durante años, y ahora esa mentira se ha vuelto tan elaborada que probablemente él mismo se la cree, concluyó el licenciado. Era el momento perfecto para revelar toda la verdad y enseñarle a mi hija la lección más importante de su vida. Salí del despacho del licenciado Miguel con una claridad mental que no había experimentado desde la muerte de mi esposo. Ya no era una viuda indefensa tratando de entender cómo recuperar lo perdido. Era una mujer con recursos considerables y, más importante aún, con un plan de acción perfectamente estructurado. El primer paso era anular inmediatamente los poderes que había otorgado a Sofía. El licenciado me había explicado que, aunque los documentos eran técnicamente válidos, existían fundamentos legales sólidos para impugnarlos. La ley protegía específicamente a personas que habían sido inducidas a firmar documentos durante periodos de vulnerabilidad emocional extrema. El duelo por la pérdida de un cónyuge está reconocido legalmente como un estado de disminución temporal de las capacidades de juicio, me había explicado Miguel mientras preparaba los documentos necesarios. Podemos demostrar fácilmente que su hija aprovechó deliberadamente su condición emocional vulnerable para obtener poderes que usted jamás habría concedido en circunstancias normales. Esa misma tarde regresé a casa con una carpeta llena de formularios legales y una estrategia clara. Primero presentaríamos una solicitud de medida cautelar para suspender inmediatamente cualquier transacción que Sofía pudiera intentar realizar. Segundo, iniciaríamos el proceso formal para anular completamente los poderes otorgados. Tercero, y más satisfactorio, comenzaríamos a tomar control activo de todo el patrimonio oculto. Al día siguiente, mientras el licenciado presentaba la documentación en los tribunales correspondientes, yo me dediqué a una tarea que había estado postergando por dolor emocional. Revisar sistemáticamente todas las pertenencias de mi esposo, en busca de más sorpresas. Si había mantenido secreto un imperio inmobiliario durante décadas, era posible que existieran otros aspectos de su planificación que aún no había descubierto. En una caja de zapatos al fondo de su closet, encontré algo que me dejó sin palabras. Eran informes privados de investigación sobre las actividades financieras de Ricardo durante los últimos 3 años. Mi esposo había contratado discretamente a un detective privado para documentar el comportamiento y las transacciones de nuestro yerno. Los reportes eran devastadoramente detallados. Ricardo había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales, acumulando deudas considerables que ocultaba cuidadosamente de Sofía. Había solicitado múltiples préstamos personales, usando como garantía su residencia en el edificio exclusivo, sin revelar que era únicamente inquilino. Más preocupante aún, había estado involucrado en esquemas de inversión dudosos que habían resultado en pérdidas significativas. El investigador había documentado también las mentiras constantes que Ricardo contaba a sus conocidos sobre su supuesto éxito empresarial. En eventos sociales, se presentaba como propietario de múltiples negocios prósperos,
cuando la realidad era que había fracasado en cada emprendimiento que había intentado. Sus únicos ingresos consistentes provenían de trabajos temporales como consultor freelance, pero lo más revelador era la documentación de cómo Ricardo había estado presionando a Sofía durante meses para que convenciera a su madre de vender propiedades familiares. Los informes incluían transcripciones de conversaciones grabadas, donde él insistía en que yo era demasiado mayor para manejar tantos bienes y que sería mejor para todos si liquidáramos todo antes de que perdiera completamente la capacidad mental. La manipulación había sido sistemática y despiadada. Ricardo había convencido a mi hija de que actuar rápidamente era un acto de protección familiar, cuando en realidad estaba desesperado por acceder a dinero líquido para cubrir sus propias deudas secretas. Esa tarde recibí la llamada que había estado esperando. El licenciado Miguel me informó que la medida cautelar había sido aprobada inmediatamente. Cualquier intento de Sofía por realizar transacciones usando los poderes otorgados quedaría automáticamente suspendido. Más aún, todos los bancos y notarías habían sido oficialmente notificados de que dichos poderes estaban siendo impugnados legalmente. Su hija descubrirá la situación muy pronto, me advirtió Miguel. Probablemente cuando intente acceder a las cuentas bancarias o cuando trate de finalizar alguna venta pendiente, su reacción será intensa. No tuve que esperar mucho tiempo. Al día siguiente mi teléfono comenzó a sonar insistentemente desde las 7 de la mañana. Era Sofía, obviamente furiosa, llamando desde Cancún, donde se suponía que estaría disfrutando de su nueva vida financiada con mi patrimonio. Dejé que sonara varias veces antes de contestar. Quería que su desesperación creciera, que experimentara esa sensación de impotencia que yo había sentido cuando recibí su mensaje cruel. Cuando finalmente respondí, su voz era una mezcla de rabia y pánico que jamás había escuchado antes. «Mamá, ¿qué hiciste? Los bancos dicen que no puedo tocar las cuentas. El comprador de la casa de playa dice que hay problemas legales con la venta. Explícame qué está pasando». Mantuve mi voz calmada y firme. «Lo que está pasando, Sofía, es que anulé los poderes que me engañaste para firmar. Ya no tienes autoridad sobre mis bienes. No puedes hacer eso. Ya firmamos contratos. Ricardo ya hizo compromisos con ese dinero. Claro que puedo hacerlo. Y ya lo hice. Los tribunales determinaron que aprovechaste mi vulnerabilidad emocional durante el duelo para manipularme. Esos poderes no tienen validez legal». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. Cuando Sofía volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era la mujer segura y arrogante que me había enviado ese mensaje despiadado. Era alguien que acababa de darse cuenta de que había subestimado gravemente a su madre. Después de colgar la llamada con Sofía, experimenté una sensación de calma que no había sentido en meses. El momento de la verdad había llegado, y yo tenía todas las cartas en mis manos. Era hora de mostrarle a mi hija las consecuencias reales de subestimar a su madre. El licenciado Miguel había preparado meticulosamente cada paso de lo que él llamaba la revelación progresiva. No se trataba simplemente de confrontar a Sofía con la información sobre el patrimonio oculto, sino de hacerle entender gradualmente la magnitud de su error y la extensión de las mentiras sobre las cuales había construido su vida. El primer documento que enviaríamos sería una notificación oficial de terminación del contrato de arrendamiento del apartamento donde vivían. Según los registros legales, Sofía y Ricardo tenían exactamente 30 días para desalojar la propiedad. La notificación sería entregada por un mensajero oficial, con todos los sellos y firmas que la convirtieran en un documento legal indiscutible. Pero la verdadera revelación vendría en la segunda página de esa notificación, donde se detallaba la identidad del verdadero propietario del edificio completo. Allí, con letra clara y oficial, aparecería mi nombre como dueña legal del inmueble que Ricardo había presumido durante años como símbolo de su éxito empresarial. Durante los 3 días siguientes,
Mientras esperaba que la notificación fuera entregada, me dediqué a organizar toda la documentación del patrimonio secreto. Quería tener respuestas precisas para cada pregunta que Sofía pudiera hacer, cada argumento que Ricardo pudiera intentar. Había aprendido de mi esposo que la preparación meticulosa era la clave para manejar situaciones complejas. Revisé nuevamente los registros de pagos de alquiler de los últimos 5 años. Ricardo había sido extraordinariamente puntual con sus pagos, lo cual había reforzado su imagen de inquilino responsable y exitoso. Lo que él no sabía era que cada peso que había entregado religiosamente cada mes había sido registrado en una cuenta especial que mi esposo había denominado Fondo de Educación Familiar. La ironía era perfecta. Durante 5 años, Ricardo había estado financiando sin saberlo un fondo destinado específicamente a enseñarle lecciones de vida a nuestra familia. También descubrí algo fascinante en los reportes del detective privado que mi esposo había contratado. Ricardo había estado mintiendo no solo sobre sus ingresos, sino también sobre el origen de su capacidad para pagar ese alquiler mensual. Había told múltiples versiones diferentes a distintas personas sobre cómo había conseguido el apartamento y cómo mantenía ese estilo de vida. A algunos les había dicho que tenía inversiones familiares heredadas. A otros les había contado sobre contratos gubernamentales lucrativos que manejaba discretamente. A un tercer grupo les había explicado que participaba en un fondo de inversión exclusivo para empresarios exitosos. Todas las historias eran completamente falsas. La realidad, documentada minuciosamente en los informes, era que Ricardo había estado dependiendo cada vez más de préstamos personales para mantener las apariencias. Había hipotecado secretamente las joyas de Sofía. Había solicitado adelantos de sueldo constantemente en sus trabajos temporales y había acumulado deudas de tarjetas de crédito que ocultaba cuidadosamente de mi hija. El 4.º día después de bloquear las ventas, recibí la confirmación que había estado esperando. La notificación de desalojo había sido entregada personalmente a Ricardo en las oficinas donde estaba realizando su trabajo de consultoría temporal. Según el mensajero, su reacción había sido de completa incredulidad, seguida de una llamada inmediata al número de contacto que aparecía en el documento. Esa llamada había sido dirigida directamente a las oficinas del licenciado Miguel, quien había seguido el guión que habíamos preparado para esa situación. «Buenos días, habla Ricardo Herrera. Acabo de recibir una notificación completamente absurda sobre un desalojo de mi apartamento. Obviamente hay un error administrativo grave que necesita ser corregido inmediatamente». El licenciado había respondido con cortesía profesional, pero también con firmeza absoluta. «Señor Herrera, no hay ningún error. La señora Teresa Morales, propietaria legal del edificio, ha decidido terminar su contrato de arrendamiento. Tiene exactamente 30 días para desalojar la propiedad». «Eso es imposible. Teresa Morales es mi suegra. Ella no tiene propiedades. Apenas puede mantener su propio apartamento. Señor Herrera, le sugiero que revise cuidadosamente todos los documentos adjuntos a la notificación. Allí encontrará la documentación legal completa que acredita la propiedad de la señora Morales sobre el inmueble completo». El silencio que siguió, según me relató después el licenciado, duró casi 1 minuto completo. Ricardo estaba procesando una información que destroza completamente la realidad que había construido durante años. Esa tarde mi teléfono sonó exactamente a las 6:15. Era Sofía, llamando desde Cancún con una voz que jamás había escuchado antes. Una mezcla de pánico, confusión y algo que podría haber sido respeto reluctante. «Mamá, necesito que me expliques qué está pasando. Ricardo dice que eres dueña de nuestro edificio. Eso no puede ser cierto». Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. «Oh, mi querida hija, eso es apenas el comienzo de las cosas que no sabías sobre tu familia». Los días siguientes a mi revelación telefónica con Sofía fueron un torbellino de llamadas desesperadas, mensajes suplicantes e intentos patéticos de Ricardo
por encontrar alguna salida a la situación que se había vuelto insostenible para él. Desde la comodidad de mi sala, observaba cómo se desmoronaba completamente el castillo de mentiras que había construido durante años. El licenciado Miguel me mantenía informada de cada movimiento que hacían. Ricardo había contactado frenéticamente a varios abogados diferentes, buscando alguna forma de impugnar la notificación de desalojo o de cuestionar mi propiedad sobre el edificio. Cada consulta legal terminaba con la misma respuesta. Toda la documentación era perfectamente legítima e indisputable, pero lo más revelador era observar cómo la presión económica estaba exponiendo la verdadera naturaleza de Ricardo. Los informes del detective que mi esposo había contratado habían predicho exactamente este comportamiento. Cuando un hombre construye su identidad completamente sobre mentiras financieras, el colapso de esa fantasía lo lleva inevitablemente a buscar nuevas víctimas para explotar. Durante la segunda semana después de la revelación, Ricardo comenzó a distanciarse emocionalmente de Sofía de manera casi calculada. Los empleados del edificio reportaron que había estado recibiendo visitantes misteriosos en horas extrañas, personas que claramente no pertenecían al círculo social que había cultivado durante años. Estaba buscando nuevas oportunidades, nuevos esquemas, nuevas formas de mantener su estilo de vida parasitario. La gota que derramó el vaso llegó cuando Sofía decidió regresar precipitadamente de Cancún para enfrentar personalmente la crisis. Había gastado una cantidad considerable de los fondos que había robado de mis cuentas en ese viaje, que se suponía sería una nueva vida lujosa, y ahora se encontraba con que su mundo se estaba desintegrando completamente. El reencuentro entre Sofía y Ricardo en el apartamento que pronto tendrían que abandonar fue, según los reportes que recibí, devastadoramente revelador. Por primera vez, Sofía vio a su esposo sin los filtros de las mentiras financieras que había mantenido durante años, sin el respaldo económico secreto de su suegro, sin la capacidad de presumir sobre propiedades que nunca fueron suyas. Ricardo se mostró tal como realmente era, un hombre desesperado, endeudado y completamente dependiente de esquemas para mantener las apariencias. La conversación crucial ocurrió durante su tercera noche de regreso. Sofía había insistido en que buscaran juntos alguna solución, alguna forma de negociar con su madre, algún plan para recuperar la estabilidad financiera que creían haber tenido. Pero Ricardo ya había tomado su decisión. Sofía, esto se acabó. Tu madre nos hundió completamente. No podemos seguir aquí. No podemos mantener esta vida. Y, sinceramente, ya no tengo energía para pelear contra alguien que obviamente siempre tuvo más recursos de los que imaginábamos. Lo que siguió fue la revelación de todas las mentiras que Ricardo había mantenido ocultas durante años. Las deudas secretas, los préstamos que había solicitado usando información falsa, las inversiones fallidas que había ocultado, los trabajos que había perdido por incompetencia, pero que había reportado como renuncias voluntarias para buscar mejores oportunidades. Sofía se dio cuenta de que había estado casada con una ilusión. El hombre exitoso y ambicioso que creía conocer no existía. En su lugar, había un oportunista desesperado que había visto en su familia una forma fácil de financiar una vida que jamás podría permitirse por sus propios medios. La decisión de Ricardo de abandonar a Sofía no fue emocional ni sentimental. Fue puramente pragmática. Con mi patrimonio oculto ahora fuera de su alcance, con la verdad sobre su situación financiera completamente expuesta y con la presión legal del desalojo inminente, simplemente ya no le convenía mantener esa relación. En una demostración final de su verdadero carácter, Ricardo desapareció durante una madrugada, llevándose únicamente sus pertenencias más valiosas y dejando a Sofía una nota fría y calculada. No hubo despedida emocional, no hubo explicaciones sentimentales, no hubo promesas de futuro reencuentro. Sofía, esto ya no funciona para ninguno de los dos. Tengo una oportunidad de negocio en Guadalajara que no puedo rechazar. Es mejor que cada uno reconstruya su vida por separado. Suerte con tu madre.
Así de simple. 5 años de matrimonio terminados con una nota de 4 líneas. Cuando Sofía me llamó esa mañana para contarme sobre la partida de Ricardo, su voz había cambiado completamente. Ya no era la mujer arrogante y segura que me había enviado ese mensaje cruel semanas atrás. Era alguien que acababa de enfrentar la realidad más dura de su vida. Había perdido no solo el patrimonio que creía haber asegurado, sino también al hombre por quien había traicionado a su propia madre. Por primera vez en años, mi hija se encontraba completamente sola, sin recursos económicos significativos, sin el respaldo de un esposo que resultó ser un farsante, y enfrentando la necesidad de reconstruir su vida desde cero. Era exactamente la lección que necesitaba aprender, aunque el proceso fuera doloroso, tanto para ella como para mí. La llamada telefónica en la que Sofía me contó sobre la partida de Ricardo fue una de las más difíciles que he tenido que escuchar como madre. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de su traición y su codicia, seguía siendo mi hija. Escuchar su voz quebrada, completamente derrotada, despertó en mí sentimientos contradictorios que no había anticipado. Durante los siguientes días, mantuve mi distancia deliberadamente. No por crueldad, sino porque necesitaba que Sofía experimentara completamente las consecuencias de sus decisiones. Había pasado años protegiéndola de la realidad, solucionándole problemas, suavizando los golpes que la vida le daba. Esa protección excesiva había contribuido a crear a la mujer egoísta y manipuladora en la que se había convertido. El licenciado Miguel me informaba regularmente sobre la situación de Sofía. Había intentado conseguir préstamos bancarios, usando como referencia su antigua dirección en el edificio exclusivo, sin éxito. Había buscado trabajo en varias empresas, pero su currículum mostraba años de inactividad laboral que no podía explicar convincentemente. Había intentado vender algunas de sus pertenencias de valor, pero el mercado de artículos de lujo de segunda mano era mucho menos generoso de lo que había esperado. Por primera vez en su vida adulta, Sofía se enfrentaba a la realidad económica que la mayoría de las personas conocían desde jóvenes. No tenía red de seguridad, no tenía ahorros significativos, no tenía habilidades laborales desarrolladas y, más importante aún, no tenía la humildad necesaria para aceptar trabajos que considerara por debajo de su estatus social imaginario. Después de 2 semanas de silencio de mi parte, Sofía apareció en mi puerta una tarde lluviosa de miércoles. Su apariencia física reflejaba claramente el estrés y la desesperación que estaba experimentando. El cabello perfectamente arreglado que siempre había mantenido estaba descuidado. La ropa de diseñador que solía usar había sido reemplazada por prendas más sencillas y claramente menos costosas. Pero lo que más me impactó fue ver en sus ojos algo que no había estado presente durante años: vulnerabilidad genuina. Por primera vez desde que era adolescente, mi hija se presentaba ante mí sin máscaras, sin pretensiones, sin la arrogancia que había caracterizado su comportamiento reciente. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo con una voz que apenas podía mantener estable. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero no sé a dónde más recurrir». La dejé entrar, pero mantuve mi actitud seria y distante. No iba a permitir que mis sentimientos maternales nublaran mi juicio en este momento crucial. Si realmente quería una oportunidad de reconciliación, tendría que ganarla. Durante la siguiente hora, Sofía me contó detalles sobre su situación que confirmaron todo lo que yo ya sabía gracias a los informes del licenciado. Había agotado prácticamente todos los recursos que había obtenido con la venta frustrada de mis propiedades. Los gastos del viaje a Cancún, los intentos desesperados de mantener las apariencias después del abandono de Ricardo y la falta total de ingresos habían creado una crisis financiera que no podía resolver sola. Pero lo más revelador fue escucharla admitir por primera vez que había cometido errores fundamentales en su juicio sobre las personas y las situaciones. Reconocía que Ricardo la había manipulado, aunque aún no asumía completamente su propia responsabilidad en haber elegido traicionar a su madre por un hombre que resultó ser un oportunista.
Cuando terminó de hablar, guardé silencio durante varios minutos. Quería que sintiera el peso de la situación, que entendiera que cualquier ayuda que pudiera recibir de mi parte no sería gratuita ni incondicional. Sofía, le dije finalmente, durante 35 años te di todo lo que necesitaste sin pedirte nada a cambio. Te eduqué, te mantuve, te apoyé en cada decisión que tomaste, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Y cuando estuve en mi momento más vulnerable después de la muerte de tu padre, tú decidiste aprovecharte de mi dolor para robarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no la interrumpí. Era importante que escuchara cada palabra. Ahora vienes a pedirme ayuda nuevamente, pero esta vez las reglas van a ser diferentes. Si realmente quieres una oportunidad de reconstruir nuestra relación, va a ser bajo mis condiciones, no las tuyas. Le expliqué entonces mi propuesta. No recibiría ayuda económica directa. No volvería a vivir cómodamente a expensas del patrimonio familiar sin contribuir nada a cambio. Si quería mi apoyo, tendría que demostrar que había aprendido realmente de sus errores y que estaba dispuesta a convertirse en una persona productiva y útil para la sociedad. La primera condición era trabajo voluntario 3 días por semana en el Hogar de Ancianos Santa Lucía, una institución benéfica que yo había estado apoyando económicamente durante años. Allí tendría la oportunidad de servir a personas que realmente lo necesitaban, de aprender humildad y de desarrollar empatía hacia quienes enfrentaban dificultades reales. La segunda condición era conseguir empleo remunerado honesto, sin importar cuán modesto fuera el salario inicial. Necesitaba experimentar la dignidad del trabajo, entender el valor del dinero ganado con esfuerzo propio y desarrollar independencia económica real. La tercera condición, la más importante, era que demostrara cambio genuino en su carácter durante al menos 1 año completo, antes de que considerara cualquier tipo de reconciliación familiar real. Sofía escuchó mi propuesta con una expresión que combinaba esperanza y temor. Era evidente que no había esperado condiciones tan estrictas, pero también era claro que no tenía alternativas viables. Los primeros días de Sofía en el Hogar Santa Lucía fueron exactamente lo que yo había esperado. Un choque brutal con una realidad que jamás había enfrentado. Durante años había vivido en una burbuja de comodidad y privilegio, rodeada de personas que la complacían y la adulaban. Ahora se encontraba en un ambiente donde nadie conocía su historia personal, donde nadie le debía favores y donde el único valor que importaba era su capacidad real para ayudar a otros. La directora del hogar, la doctora Carmen Vázquez, me mantenía informada semanalmente sobre el progreso de mi hija. Los primeros reportes no fueron alentadores. Sofía llegaba puntualmente y cumplía con las tareas asignadas, pero lo hacía con una actitud mecánica y distante que revelaba que aún no había internalizado el propósito verdadero del trabajo voluntario. Su hija realiza sus actividades correctamente, me explicó la doctora durante nuestra segunda conversación telefónica. Ayuda a servir las comidas, acompaña a los residentes en sus caminatas, lee periódicos en voz alta durante las tardes. Pero es evidente que lo hace por obligación, no por vocación. Los ancianos pueden percibir esa diferencia inmediatamente. Sin embargo, algo comenzó a cambiar durante la tercera semana. Según los reportes que recibía, Sofía había comenzado a mostrar especial atención hacia los residentes más difíciles, aquellos que otros voluntarios evitaban, porque requerían paciencia extraordinaria o porque tenían condiciones que complicaban la interacción normal. El punto de inflexión llegó con don Alfredo, un hombre de 82 años que sufría de Alzheimer en etapa avanzada. La mayoría de los días estaba confundido y agitado, sin reconocer a nadie, y frecuentemente alterándose hasta el punto de requerir sedación. Los cuidadores profesionales manejaban su condición con competencia médica, pero nadie había logrado establecer una conexión emocional real con él. Sofía comenzó a pasar tiempo extra con don Alfredo durante sus horas de voluntariado. Al principio, según me contaron, simplemente se sentaba cerca de él en silencio,
observando sus reacciones, tratando de entender los patrones de su comportamiento. Gradualmente comenzó a hablarle suavemente, contándole historias simples sobre el clima, sobre las plantas del jardín, sobre las actividades del hogar. El breakthrough llegó un viernes por la tarde cuando don Alfredo tuvo uno de sus episodios más severos de agitación. Había estado gritando y tratando de levantarse de su silla durante más de 1 hora, resistiéndose a todos los intentos del personal por calmarlo. Sofía se acercó y, en lugar de intentar restringirlo físicamente o distraerlo con actividades, comenzó a cantarle una canción de cuna que había escuchado mencionar en uno de sus momentos de lucidez, semanas atrás. El efecto fue inmediato y sorprendente. Don Alfredo se tranquilizó completamente, cerró los ojos y permaneció en paz durante el resto de la tarde. Pero lo más importante fue que Sofía había demostrado una intuición natural para conectarse con personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Desde ese momento, su actitud hacia el trabajo voluntario cambió radicalmente. Ya no era una obligación que cumplía para satisfacer mis condiciones. Se había convertido en algo que realmente le importaba, algo en lo que había descubierto una habilidad genuina que nunca supo que poseía. Los reportes de la doctora Vázquez se volvieron consistentemente positivos. Sofía había desarrollado técnicas propias para manejar a residentes con demencia, había creado actividades recreativas innovadoras y había comenzado a formar vínculos emocionales reales con las personas bajo su cuidado. Paralelamente, había conseguido empleo en una clínica privada como asistente administrativa. El salario era modesto, muy diferente al estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrada, pero por primera vez en años estaba ganando dinero honestamente y experimentando la satisfacción del trabajo productivo. Durante este periodo, yo observaba discretamente su progreso, sin revelar el alcance de mi supervisión. Quería estar segura de que los cambios que estaba experimentando eran auténticos, no una actuación calculada para recuperar mi favor. Pero había algo más que estaba evaluando cuidadosamente. Los reportes del Hogar Santa Lucía habían mencionado que varios de los ancianos bajo el cuidado de Sofía expresaban tristeza porque raramente recibían visitas familiares, y muchos soñaban con poder visitar lugares que habían amado en su juventud, pero que ya no podían acceder debido a su condición física. Esto me hizo recordar una propiedad que mi esposo había adquirido secretamente años atrás. Un terreno costero, ubicado a 2 horas de la ciudad, con vista directa al mar y suficiente espacio para desarrollar un proyecto significativo. En sus notas póstumas, él había sugerido que ese terreno podría ser utilizado para algo que beneficie a personas que realmente lo necesiten cuando llegue el momento apropiado. Comencé a visualizar la posibilidad de crear allí una casa de descanso temporal donde los residentes del Hogar Santa Lucía pudieran pasar periodos cortos disfrutando del mar, del aire fresco y de un ambiente diferente al institucional. Sería un proyecto que no solo beneficiaría a los ancianos, sino que también permitiría a Sofía desarrollar plenamente las habilidades de cuidado que había descubierto. Era una oportunidad perfecta para combinar mi deseo de hacer algo constructivo con el patrimonio que mi esposo me había dejado, con la necesidad de darle a Sofía una forma de demostrar que su transformación era genuina y duradera. Después de 6 meses observando su progreso consistente, decidí que había llegado el momento de plantearle esta posibilidad, pero no como un regalo o una recompensa, sino como una oportunidad de trabajar juntas en algo significativo que requeriría dedicación, planificación cuidadosa y compromiso a largo plazo. 3 años han pasado desde aquel mensaje cruel que cambió nuestras vidas para siempre, y mientras escribo estas líneas desde la terraza de nuestra fundación, Casa del Mar Santa Lucía, puedo afirmar con certeza que tanto Sofía como yo nos convertimos en personas completamente diferentes a quienes éramos antes de esta crisis. La propuesta que le hice a mi hija hace 2 años de trabajar juntas en la creación de una casa de descanso temporal para los ancianos del hogar
se materializó de una forma que superó todas mis expectativas. Utilizando el terreno costero que mi esposo había adquirido secretamente, diseñamos y construimos un refugio que no solo ofrece a los residentes del hogar la oportunidad de disfrutar del mar, sino que se ha convertido en un modelo de cuidado geriátrico que está siendo replicado en otras ciudades del país. Sofía demostró durante la planificación y construcción de este proyecto una capacidad organizativa y una dedicación que jamás había mostrado hacia ningún objetivo en su vida anterior. Contribuyó con cada peso de su salario modesto. Trabajó fines de semana completos coordinando con arquitectos y contratistas y desarrolló programas de actividades terapéuticas que combinan el contacto con la naturaleza con técnicas de estimulación cognitiva que había aprendido por cuenta propia. Pero lo que más me enorgullece de su transformación no son sus logros profesionales, sino la humildad genuina que ha desarrollado. La mujer arrogante que una vez me envió ese mensaje despiadado ha sido reemplazada por alguien que encuentra satisfacción real en servir a otros, que valora las relaciones humanas auténticas por encima de las posesiones materiales, y que ha aprendido a apreciar la dignidad del trabajo honesto. El momento en que supe que su cambio era permanente e irreversible llegó durante el segundo año de funcionamiento de la fundación. Habíamos recibido una propuesta de una empresa multinacional que quería comprar nuestro terreno costero por una cantidad extraordinaria para desarrollar un complejo hotelero de lujo. La oferta habría resuelto cualquier preocupación financiera que Sofía pudiera tener para el resto de su vida. Su respuesta fue inmediata y categórica. «Mamá, esta fundación es más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Los ancianos que atendemos han encontrado aquí una razón para seguir viviendo con dignidad. No podemos traicionar esa confianza por beneficio económico». En ese momento comprendí que había recuperado realmente a mi hija, pero a una versión mejorada de quien había sido antes de que la codicia y las influencias tóxicas distorsionaran su carácter. Nuestra relación actual se basa en respeto mutuo, trabajo compartido hacia objetivos comunes y una comprensión profunda de que las relaciones familiares deben construirse sobre valores sólidos, no sobre conveniencias económicas. Ya no soy simplemente su madre que resuelve problemas. Soy su socia en un proyecto de vida que beneficia a cientos de personas vulnerables. El patrimonio que mi esposo construyó secretamente se ha convertido en la base financiera de una red de programas sociales que incluye no solo nuestra casa de descanso, sino también un programa de adopción simbólica que conecta a ancianos solitarios con familias jóvenes, creando vínculos intergeneracionales que enriquecen la vida de todos los participantes. Sofía ha desarrollado este último programa con una creatividad y sensibilidad que me sorprende constantemente. Ha logrado crear familias extendidas donde niños que crecen sin abuelos encuentran figuras de sabiduría y cariño en ancianos que habían perdido la esperanza de ser importantes para alguien nuevamente. Recientemente, mientras revisaba los informes anuales de todas nuestras actividades, calculé que el impacto de nuestro trabajo se extiende directamente a más de 300 personas, entre ancianos, niños y familias participantes. Indirectamente, considerando los voluntarios, empleados y familiares involucrados, estamos tocando más de 1000 vidas de manera positiva cada año. Mi esposo había tenido razón en su carta póstuma cuando escribió que yo sabría qué hacer cuando llegara el momento apropiado. Él no solo me había dejado recursos financieros, me había dado la oportunidad de transformar una traición dolorosa en una lección de vida que cambió fundamentalmente tanto a mi hija como a mí. La ironía final de esta historia es que Ricardo, el hombre que manipuló a Sofía para traicionar a su familia en busca de riqueza fácil, terminó perdiendo acceso a una fortuna real que nunca supo que existía. Mientras él continúa vagando de ciudad en ciudad, buscando nuevos esquemas para enriquecerse rápidamente, Sofía ha encontrado una riqueza verdadera en el propósito, en la contribución social y en las relaciones humanas auténticas. Hoy
A mis 67 años, puedo afirmar que los años más satisfactorios y productivos de mi vida han sido estos últimos 3, trabajando junto a mi hija en algo que trasciende nuestros intereses personales. Hemos construido un legado que honra la memoria de mi esposo, que repara el daño causado por años de malentendidos familiares y que continuará beneficiando a personas vulnerables mucho después de que nosotras ya no estemos aquí. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que el amor verdadero entre padres e hijos no significa proteger a los hijos de las consecuencias de sus errores, sino darles la oportunidad de aprender, crecer y convertirse en mejores personas a través de esas consecuencias. Sofía tuvo que perder todo lo que creía valorar para descubrir lo que realmente importaba en la vida. Y yo tuve que arriesgar la pérdida permanente de mi hija para enseñarle la lección más valiosa que podía ofrecerle como madre: que la dignidad, el respeto y el propósito genuino valen infinitamente más que cualquier comodidad material construida sobre mentiras o traiciones.